Lo que voy a tratar de darles es algunas recomendaciones, algunos tips, algunas cuestiones para tener en cuenta en dos momentos. O sea, en el momento de estudiar, o sea, mientras preparan ese examen, y otras para el día en que tienen que realizar ese examen, ¿sí? La primera recomendación eh, básica, fundamental, es organizar los tiempos de estudio y de descanso. Hace falta una cuota importante de voluntad, de autocontrol, sobre todo en este tiempo en que no están asistiendo en forma regular a una institución, que no tienen el cara a cara con los docentes. Entonces, hace falta ser muy organizado y tener una cuota importante de autocontrol en lo que es preparar una agenda para estudiar, ¿sí? Lo más importante es empezar lo más antes posible y fijar un horario de estudio. Eh, es importante tener en cuenta también que la atención dura un tiempo determinado, entonces no siempre esforzarse durante muchas horas seguidas, hacer maratones de estudio, es la opción más, eh, más apropiada, ¿no? Ups, ¿me están viendo? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, Oli, estamos viendo el PowerPoint, estamos viendo bien. ¿Me están viendo? O sea, ¿me ven? Te vemos, vemos el PowerPoint, vemos todo. Porque por esas cosas de la vida yo no me veo, pero se ve el PowerPoint. Ahí estoy. Perfecto. Les decía, empezar lo antes posible, fijar un horario de estudio. Eh, es importante que puedan repartir los tiempos entre horas de estudio, horas de descanso y algunas horas de ocio. Eso es algo que siempre tienen que reservar. Pero no caer en la dispersión, o sea, evitar caer en la dispersión y en la tentación de no dedicarle el tiempo suficiente al estudio, porque después no van a llegar a preparar todos los temas de una determinada asignatura, que es la que tienen que rendir. Algo que por ahí es difícil. En, en las horas que destinaron para el estudio, desconectar o silenciar los celulares. Tratar de despegarse del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, del Instagram y de todos los programas de mensajerías que nos ocupan mucho tiempo y a veces no nos damos cuenta. Entonces, tratar de evitar esa dispersión que genera estar siempre pendiente de los mensajes. Paso a la siguiente. ¿Se está viendo, Lu? Sí. Otra recomendación que tendría que ser una recomendación para la vida, no solo para un examen, pero que en una instancia de preparar un examen puede ser mucho más importante aún, es crear hábitos saludables. Un buen descanso por la noche siempre va a hacer que al otro día tengamos más pilas para poder empezar a estudiar, más frescos, más despiertos, más lúcidos. Mejora el rendimiento, favorece la consolidación de la memoria y, por supuesto, de los procesos de aprendizaje. Una buena alimentación es súper importante, que sea variada, que sea equilibrada, sin saltearse comidas y sin excesos. El desayuno tendría que ser la comida más importante del día y es algo que a veces no tienen el hábito o no le dan importancia, pero el desayuno tendría que ser la comida más importante del día. Es fundamental para activar el metabolismo. También que tomen mucha agua, que moderen el consumo de café, por ejemplo, que a veces está la tentación de tomar litros de café cuando estamos estudiando. Comer frutas, verduras frescas. Y en épocas de estudios intensos, también hidratos de carbono porque nos dan mucha energía. O sea, eso que sería la antidieta, bueno, en épocas de estudio intenso, el hidrato de carbono nos da mucha energía. Y algo importante es realizar alguna actividad física, reservar algo de tiempo para realizar alguna actividad física,
porque, bueno, hacer pausas regulares, tomar aire fresco y algo de ejercicio, nos va a ayudar a quitar el estrés y ganar en concentración, ¿sí? No me responde esto. Una tercera cosa para tener en cuenta, elegir un lugar de estudio. En esta situación particular que tuvimos este año, puede llegar a ser difícil porque en la misma casa nos tocó tener al mismo tiempo a toda la familia o todos los integrantes de la familia y de tiempo completo. Entonces fue necesario, y todavía es necesario en muchos casos, negociar el uso de los tiempos y de los espacios. Lo ideal es que puedan encontrar un lugar donde se sientan cómodos, que el ambiente sea propicio para la concentración, y algo que es muy importante, mantener ese lugar limpio y ordenado, porque nos va a ayudar a evitar pérdidas de tiempo si tenemos las cosas ordenadas y en su lugar, y podemos recurrir en forma automática a lo que necesitamos mientras estamos estudiando. Nos evita muchas pérdidas de tiempo. Y algo fundamental también es organizar el material de estudio. Antes de empezar a estudiar, asegurarse de que tienen todos los materiales adecuados y necesarios para no tener que interrumpir la tarea buscando algo cuando ya comenzaron, ¿sí? Entonces, apuntes, bibliografía, toda la documentación que les proporcionó el docente, el programa de la materia tiene que estar siempre a mano porque sería el eje organizador de la asignatura que están preparando. Lo tienen que tener siempre a la mano y a la vista, y ahí generalmente encuentran la bibliografía organizada por unidades académicas o por núcleos temáticos, los criterios de evaluación y en muchos casos las relaciones entre los contenidos de la materia, ¿sí? Algo que también es muy importante es utilizar algunas técnicas de estudio. En un primer momento, cuando comienzan a estudiar, la recomendación sería estudiar solos. Pero bueno, siempre hay técnicas de estudio que pueden utilizar, por ejemplo, según el texto, según las características del material que estén preparando, de la asignatura que estén preparando, pueden realizar redes conceptuales, cuadros sinópticos, líneas de tiempo, cuadros comparativos, cualquier organización gráfica que les ayude a tener un panorama en conjunto o a establecer relaciones entre los temas que están tratando, ¿sí? Y también es importante que puedan incorporar información por diferentes vías. Por ejemplo, grabarse, filmarse, dibujar, leer, escribir, contarle a otra persona sobre lo que están estudiando, son algunas opciones válidas a la hora de pensar en una técnica de estudio. También puede ser importante que organicen grupos de estudio. Como les decía hace un momento, la primera recomendación, o sea, cuando empiezan a estudiar, siempre es que estudien solos, en un primer momento que estudien solos, hasta completar las lecturas de la bibliografía, hasta poder procesar la información en forma individual, porque cada uno tiene sus tiempos. Entonces eso de reunirse, ya no se puede hacer en estos días de pandemia, pero esa cosa de reunirse a leer todos al mismo tiempo el mismo material no es productivo. Cada uno tiene sus tiempos individuales y necesita procesar esa información en forma individual antes de poder compartirla en un grupo de trabajo. Pero ya cuando se acerca la fecha del examen, es bueno que traten de mantener la comunicación con otros estudiantes, ¿sí? Que están preparando el mismo examen. Cuando les planteamos nuestras dudas a un par,
cuando les explicamos un tema, las ideas se aclaran, la información se ordena y en muchos casos nos pasa que podemos establecer nuevas relaciones que antes no habíamos encontrado o que nos habíamos pasado por alto, ¿sí? Entonces esa interacción es importante. Pueden comunicarse desde la mensajería interna del aula, desde el correo del aula, pueden incluso proponer dentro de cada una de las asignaturas conformar un grupo de estudio que puede ser desde un aula virtual o desde una red social, o sea, una red social bien utilizada puede ser un medio de comunicación muy útil. Otro punto importante para tener en cuenta es preparar el material para el repaso, ¿sí? Autoevaluarse, por ejemplo, autoevaluarse es una forma efectiva que tienen para mejorar la capacidad de recordar la información y también ayuda a entender un concepto, no solo a que lo memoricen, ¿sí? Y una estrategia muy buena y muy útil es explicar un tema a otra persona. Una persona que no conocía ese tema, que no sabía, que es ajena a la disciplina, por ejemplo, tratar de explicarle un tema a otra persona, ese ejercicio obliga a organizar los conocimientos de manera clara y de manera estructurada y a fundamentar. Sobre todo porque es muy probable que esa persona que no conoce, que no maneja, que es totalmente ajena al tema que ustedes les están explicando, les haga preguntas que no esperaban recibir, preguntas que van a ser inesperadas. Algo que también es importante antes de enfrentar el examen, antes de llegar a la instancia de examen, es, perdón, creo que me salté un punto aquí. Es importante resolver todas las dudas conceptuales que tengan con los docentes, con el equipo docente, ¿sí? Para contactarse con los docentes, igual que para contactarse con los colegas, ustedes cuentan con la mensajería interna y con el correo interno del aula. En la mayoría de las asignaturas hay algún foro de dudas y consultas. Es normal y habitual que los docentes tengan en el aula un espacio para dudas y consultas generales. A veces dentro de cada tema también hay un foro para consultas particulares de ese tema. Y muchos docentes están trabajando con redes sociales, con grupos cerrados de Facebook, con incluso mensajería de WhatsApp en algunos casos, para poder contactarse y consultar. O sea, lo importante aquí es que no se queden con ninguna duda, que puedan preguntar todo lo que necesitan preguntar antes de llegar a la instancia del examen, ¿sí? Con el equipo docente. Otro punto importante es identificar cuál será la modalidad y los criterios de evaluación en ese examen que van a enfrentar, ese examen que está próximo. En general, desde cada equipo de cátedra, desde cada asignatura, esas cuestiones se informan, pero si no fueron informadas, ustedes tienen que preguntar qué tipo de examen será, si será un cuestionario, si será un multiple choice, si son preguntas estructuradas, si es una entrega individual, si es una entrega grupal. También las diferentes unidades académicas y dentro de las diferentes unidades académicas, las diferentes asignaturas, tienen protocolos específicos para las instancias de examen virtual y ustedes van a necesitar conocerlas de antemano. Por lo general es algo que se transparenta y que ya se les envía a los alumnos, pero si no lo recibieron, si no tienen esos parámetros, los tienen que pedir, tienen que ocuparse de conocerlos de antemano, ¿sí? Y algo muy, muy importante antes del examen es descansar. El último día antes del examen,
o al menos las últimas horas, las deberían reservar para descansar, para relajarse, para conectar con ustedes mismos. Es importante que puedan tener un buen sueño, un sueño reparador esa noche anterior, que se alimenten bien, pero que la comida sea liviana, ¿sí? Porque muchas veces pasa que con los nervios, con la angustia, el estómago nos juega una mala pasada. Entonces, una buena alimentación, pero que sea liviana. Y tratar de despejarse, salir a caminar, desconectarse, recargar energías, y de ese modo va a ser más fácil concentrarse con calma en la materia y enfrentar la instancia del examen confiando en ustedes mismos, ¿sí? Hasta aquí las recomendaciones durante el tiempo en que están estudiando. Ahora quisiera darles algunas sugerencias para el día de realizar el examen, ¿sí? El examen lo tienen que rendir, estamos pensando en un examen que se rinda en forma virtual desde casa. Entonces, algo muy importante es encontrar el espacio adecuado. Buscar dentro de la casa un lugar donde puedan estar tranquilos, sin interrupciones. Cuando pensamos en un estudiante, pensamos a veces en alguien que recién salió que terminó el colegio y está empezando la universidad, o que tiene entre 20 y 20 y pocos años. En realidad, en la universidad tenemos estudiantes de todas las edades, entonces tenemos gente adulta, tenemos mamás. Si tienen niños pequeños en la casa, si tienen familiares a cargo, a su cuidado, incluso si tienen mascotas, como en mi caso, que tengo muchos animales, lo ideal es tratar de encontrar alguien que pueda cuidarlos durante ese tiempo que va a durar el examen, ¿sí? Para que ustedes puedan estar tranquilos, para que no tengan interrupciones, que no tengan que estar pendientes de algo que pueda necesitar la persona que está a su cargo. Y otra cosa importante es preparar los materiales que van a utilizar. Solo lo imprescindible, de preferencia: lápiz, virome, libreto, cuaderno para tomar notas, por si tienen que hacer algún ejercicio práctico, pero si el examen lo van a hacer en línea, no van a necesitar muchos papeles, por ejemplo. Entonces, una recomendación importante es que no se rodeen de pilas de papeles y de apuntes, porque lo más probable es que no les vayan a resultar de ninguna utilidad, y además les van a entorpecer los movimientos. Y también es importante que tengan agua a mano. Algo que yo olvidé hoy, está un poco lejos de la computadora. Incluso alguna barrita de cereal, frutos secos, por si sienten la necesidad de ingerir algún alimento en ese momento en que están realizando el examen. Pero por lo menos agua siempre, ¿sí? Fundamental y muy importante chequear con anterioridad las cuestiones técnicas. Comprueben la conexión a internet. Si utilizan una computadora de escritorio, traten de cerrar todas las pestañas, ventanas, programas innecesarios que no van a utilizar, por lo tanto, no deberían tenerlos abiertos. La misma recomendación vale para lo que es un dispositivo móvil. Si se van a conectar desde el celular, busquen un espacio donde puedan apoyar el dispositivo. En este caso, hoy yo lo tengo arriba de un diccionario gordo, por ejemplo, ¿sí? Donde puedan la cámara está arriba del diccionario, no el dispositivo. Si se conectan desde el celular, es importante que pueda estar en un lugar donde esté fijo y donde ustedes no tengan una postura encorvada o incómoda para poder acceder a la cámara, o para que la cámara los enfoque correctamente, ¿sí? Lo ideal es usar un trípode pequeño, pero si no tienen un trípode en casa, hay muchas cosas que pueden llegar a hacer cumplir la función de un trípode. Lo ideal es también que la cámara pueda estar más o menos a la altura de los ojos,
sea, no por encima de la cabeza, no abajo, sino más o menos a la altura de los ojos, y aproximadamente a la distancia de antebrazo, ¿sí? Revisen la batería del celular, que la batería esté completa, que tenga la carga completa y por las dudas tengan el cargador cerca. Las últimas recomendaciones. Confiar. Aunque hayan estudiado mucho y se hayan preparado para el examen, llegado el momento, es casi inevitable que surjan dudas, nervios, angustia, ansiedad. Es común que la situación de examen genere todas esas sensaciones. Lo importante es no bloquearse, no quedarse en blanco. Valoren el recorrido que hicieron. Si estudiaron, si se prepararon, si le dedicaron horas al estudio, confíen en ustedes mismos, ¿sí? Y la última, pero no por eso menos importante recomendación y sugerencia, es respirar. Antes del examen, en ese momento previo a la instancia del examen, es fundamental controlar la respiración. ¿Por qué habría que parar y respirar? Para poder manejar la mente, tenemos que intentar manejar la respiración. Y para poder manejar la respiración, lo primero que tenemos que hacer es intentar manejar el ritmo, el tiempo. El tiempo se mide con pulsos, el pulso de cada uno, nuestro propio pulso. Entonces, tenemos que tratar de igualar los tiempos de inhalación, de exhalación, de retención del aire, ¿sí? Y es importante, antes de un examen y antes de cualquier situación que pueda alterarnos de alguna manera o ponernos nerviosos, respirar. Como primera medida, exhalar todo el aire, ¿sí? Y vaciar los pulmones. Cuando vaciamos los pulmones, aunque no nos damos cuenta, vaciamos también nuestra mente, ¿sí? Después de eso, intentar hacer respiraciones profundas. Respirar en tiempos iguales de inhalación y de exhalación. Y de esa manera nos vamos a sentir más tranquilos, más calmos, nuestra mente va a estar más clara y vamos a poder responder mejor ante un examen. Hasta aquí. ¿Estás por ahí, Lu? Estoy acá, estoy acá. En... ¿Se me escucha? Ahí Excelente vuelvo. la Ahí presentación. está. No sé si se me escucha a mí ahora. Sí, te escucho, te veo y te escucho. Mira, excelente. Nosotros estábamos hablando acá con las chicas también. Consideraste todos los momentos, la organización, el ponerse en situación antes, durante la etapa de estudio y en el momento de examen. Así que excelente la presentación. Nosotras anotamos un montón de cosas que nos sirven a nosotros porque parece que cuando nos ponemos en situación de examen, nosotros se nos borra todo lo que queremos muchas veces transmitir a nuestros estudiantes, se nos borra a todos. Así que súper Pasa. recomendada la charla. Así que bueno, muchísimas gracias, Olga. Si tienen comentarios, los esperamos. Y si no, bueno, esperamos que compartan la charla con sus estudiantes, que les va a servir, va a ser de muchísima utilidad. Olga, ¿alguna palabra de cierre? Agradecer a quienes estén ahí del otro lado. Yo les decía hoy al inicio que si bien estas charlas esta en particular estaba pensada para el estudiante, o sea, tenía como destinatario a un estudiante, creo que es de muchísima utilidad para los docentes, porque los docentes, cuando nos encontramos en situación de alumnos, de cursar una oferta virtual o de tener que enfrentarnos con un examen, una instancia de evaluación,
es increíble, pero a veces somos más complicados que nuestros propios estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, también puede servir para los docentes o para como pequeños tips que los docentes les puedan dar a sus estudiantes a la hora de preparar un examen o de rendir. También es ¿Sí? cierto que con el tiempo uno va tomando sus propios hábitos, va Sí, armando sus propios hábitos de estudio que al tener un ritmo, ¿sí? De cuando uno va cursando varios años ya, va tomando sus propios ritmos, va encontrando sus compañeros, va encontrando su forma de aproximarse a los contenidos y lo importante es tu micrófono. Se cerró tu micrófono, Lu. ahí está. Lo que digo es que más allá de los consejos, después uno va encontrando su propia forma, ¿no? Lo bueno es que consideraste particularmente esta etapa de soledad, donde nos saca de esa costumbre que teníamos, donde quizás venían ya con un ritmo y esto los pudo poner en otra situación. Así que te agradecemos mucho, Olga, las consideraciones y Gracias a esperamos ustedes por estar ahí. y esperamos encontrarte en otras charlas también de UNE Bueno, virtual. con Chao, muchísimo chao. gusto. Chau a Chao, chao. todos, gracias.